Había una vez, en los años dorados de la televisión peruana, un programa que conquistó los corazones de jóvenes y adultos por igual. Pataclown. Los personajes, coloridos y extravagantes, llenaban las pantallas con risas y situaciones absurdas. Sin embargo, detrás de la fachada de humor y alegría, se escondía un oscuro secreto que pocos conocían. Corría el año 1997, cuando la producción de Pataclown estaba en su apogeo. Los actores eran como una gran familia, pero había una persona que no compartía esa misma cercanía. El técnico de sonido, Eduardo. Eduardo era un hombre reservado, siempre manteniendo su distancia y susurros entre dientes, que pocos lograban entender. Sus compañeros lo consideraban extraño, pero lo toleraban debido a su profesionalismo. Un día, durante una grabación en el estudio, un incidente inquietante ocurrió. El set se llenó de una niebla espesa e inexplicable. La risa se transformó en silencio, y los actores sintieron un frío gélido que se apoderó de la habitación. Eduardo sintió una punzada muy fuerte en la espalda y con una mirada sombría, murmuró palabras que no tenían sentido. Su aspecto se tornó al de uno demacrado, triste, lleno de desesperación. Se tomó el pecho con tanta fuerza y trató de pedir auxilio finalmente con un grito desesperado antes de desmayarse. Cuando despertó, no recordaba nada de lo sucedido, pero la atmósfera del lugar había cambiado para siempre. Desde aquel día, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban sin razón y risas macabras se escuchaban en los momentos más inoportunos. Todos creían que se trataba de la ambientación de Pataclown, al ser Keka, Tony y Gonzalete, unos fantasmas con poderes. Los actores, inicialmente escépticos, empezaron a sentirse inquietos, y el humor que caracterizaba al programa fue teñido por un miedo latente. Un sentimiento de desesperación y angustia invadía a cada miembro del elenco. Unos meses después, durante una reunión de producción, un antiguo empleado del canal, ya retirado, les contó una historia que erizó el pelo a todos los presentes. Años antes, el terreno donde se construyó el estudio de grabación había sido un antiguo cementerio. Según él, los espíritus perturbados por la construcción habían maldecido el lugar. Nadie le creyó del todo, pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Sin embargo, las grabaciones continuaron su curso y los episodios continuaron grabándose. Todos sabían que algo andaba mal, pero aún sabiendo esto, dentro de sus corazones había un temor que les impedían decir algo. El punto de quiebre llegó una noche donde se estaba grabando el final de la primera temporada. Era un evento importante y requería la atención especial de todo el equipo de producción. El elenco decidió quedarse a ensayar hasta tarde, tratando de ignorar los escalofriantes eventos que ya formaban parte de su rutina. Estaban filmando una escena especialmente divertida cuando, de repente, las luces se apagaron por completo. El silencio se rompió con un chillido agudo que resonó en todo el estudio. Al volver la luz, Eduardo yacía en el suelo, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Esa noche, Eduardo fue llevado de urgencia al hospital, pero no pudieron encontrar ninguna causa física para su estado. Estaba catatónico, y sus labios solo repetían una palabra: venganza. Los médicos no sabían qué hacer, y sus compañeros estaban asustados. Decidieron investigar por su cuenta. Pero no sabían por dónde empezar. Todo era un revuelo de angustia, terror y desesperación. Incluso la directora consideró en su momento el abandono de la serie y la cancelación del mismo. Fue el director de sonido que propuso una idea, la de investigar el origen de lo sucedido con lo contado anteriormente por el antiguo empleado del Canal 2. Exploraron los archivos del canal, buscando cualquier pista sobre la historia del terreno.
Encontraron documentos antiguos que confirmaban que, efectivamente, el estudio había sido construido sobre un cementerio, pero era un cementerio de la época virreinal, en específico ahí enterraban a los esclavos de los nobles, que llegaban a la ciudad de los reyes, y perecían por alguna causa externa o asesinados por sus capataces. Entre los archivos había una lista de nombres, aquellos que habían sido enterrados allí. Uno de esos nombres destacó: Eduardo Pérez, el mismo nombre del técnico de sonido. Era extraño ya que los esclavos en aquella época tenían un distinto apellido. La investigación posteriormente arrojó que un noble llegado a Perú en 1680 de nombre Eduardo Pérez, fue asesinado por su criado y enterrado en este cementerio. Las crónicas confirmaron esto, sin embargo, su cuerpo nunca fue recuperado y la historia fue tomada a la ligera en su momento. La revelación fue impactante. ¿Podría ser que el Eduardo que conocían era un descendiente de este noble enterrado en ese lugar? Decidieron buscar a la familia de Eduardo para obtener respuestas. Encontraron a su abuela, una anciana de semblante triste, que les contó una historia escalofriante. Hace muchos años, cuando ella era joven, su familia había vivido en el mismo terreno. Su abuelo, también llamado Eduardo Pérez, había sido vorazmente acosado por una entidad que se trataría de su ancestro. Pasaron décadas de tortura hasta que un día su abuelo se suicidó en ese mismo lugar. Dejó una nota donde decía haber sido injustamente sentenciado a muerte por aquella entidad y que la muerte no parecía tan mala al estar tanto tiempo bajo la mirada de esa cosa. Su familia decidió cambiar de lugar y vender aquel terreno que posteriormente fue ocupado por Frecuencia Latina. Los actores, horrorizados, no sabían qué hacer. Decidieron realizar una ceremonia para apaciguar al espíritu. Con la ayuda de un chamán local, organizaron un ritual en el estudio de grabación. El chamán les dijo que necesitaban ofrendar algo muy preciado para calmar el espíritu. Sin saber qué más hacer, utilizaron los objetos personales de Eduardo y de sus compañeros de elenco. Todos se ofrecieron en dar alguna palabra, incluso la directora del programa, pero el chamán se negó indicando que esto podría empeorar las cosas. Durante el ritual, el chamán comenzó a cantar en una lengua antigua, y el aire se llenó de un extraño perfume a flores y tierra mojada. De repente, Eduardo comenzó a convulsionar y a gritar. El chamán les pidió que lo sujetaran mientras él seguía con el canto. La atmósfera se volvió más pesada y opresiva. De pronto, una figura espectral apareció frente a ellos. Era el ancestro de Eduardo, su rostro lleno de dolor y furia. El espíritu habló a través del chamán, exigiendo justicia por su muerte injusta y que haría pagar a todo aquel que habite ese lugar. Los actores, temblando, le prometieron que harían todo lo posible para honrar su memoria. El espectro indicó que busquen sus restos, que aún se encontraban dentro del terreno. El equipo de efectos especiales se ofreció a la tarea, pero debía hacerse mientras el ritual estaba en marcha. Rápidamente, siguiendo las instrucciones del ente, hallaron una fosa en la sala de implementos en el sótano. Picaron unos metros y encontraron un jarrón negro, envuelto en una tela muy vieja. El olor que desprendía era sobrenatural ya que nunca antes lo habían experimentado. Llevaron estos restos hasta el ritual para que fueran purificados. Vieron entonces que el espectro pareció calmarse y el chamán entonces concluyó el ritual. La figura espectral desapareció lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz. Eduardo recuperó la conciencia y, aunque débil, parecía estar en paz por primera vez en meses. Su rostro y semblante volvieron a ser los de antes. La producción de Pataclown decidió investigar más sobre el crimen del abuelo de Eduardo y lograron descubrir que la entidad lo empujó a su bañera donde murió ahogado. Publicaron el hecho y finalmente un sacerdote realizó una misa para la purificación del alma del abuelo de Eduardo y el ancestro del mismo nombre. Desde aquel día, los eventos extraños en el set cesaron. La atmósfera volvió a ser alegre y despreocupada, y Pataclown continuó siendo un éxito en la televisión peruana.
Los actores nunca olvidaron la experiencia, y cada año, en el aniversario del ritual, realizaban una pequeña ceremonia para honrar al abuelo de Eduardo y su ancestro y recordar que, a veces, las risas pueden ocultar los secretos más oscuros. El tiempo pasó, la serie concluyó su emisión y la historia de la maldición de Pataclown se convirtió en una leyenda urbana, contada en susurros entre los nuevos empleados del canal. Nadie más volvió a ver al espectro, pero el recuerdo de su presencia se mantenía vivo en los corazones de aquellos que vivieron el horror de aquellos días. Y así, la maldición de Pataclown se convirtió en una advertencia para todos. Nunca se debe subestimar el poder de los espíritus y la importancia de hacer justicia, incluso cuando las víctimas ya no pueden hablar por sí mismas. Porque en cada risa, puede esconderse un grito de dolor esperando ser escuchado.